La asociación de vecinos descubrió que tengo varios terrenos en la zona, así que invadieron y construyeron casas para los invasores. Durante mi viaje he sido dueño de varios terrenos en mi región durante años. Nunca lo oculté, pero tampoco lo andaba anunciando. Todos sabían que trabajaba con bienes raíces, pero a nadie le importaba hasta que algunos vecinos envidiosos empezaron a preguntarse cómo mantenía mi casa. También cambiaba de coche de vez en cuando y aún así viajaba y cuando me fui un mes de viaje tomaron una decisión que me hizo perder completamente la paciencia. He vivido aquí por años, conozco cada calle, cada lote, cada cambio que ha ocurrido. Nunca fui de presumir, pero tampoco ocultaba mi trabajo. Invertía en terrenos, compraba, vendía, y dejaba algunos esperando que subieran de valor. Quien me conocía lo sabía, siempre fui discreto, pero con el tiempo algunos comenzaron a notar que mi vida mejor no era nada extravagante. Mi casa estaba bien cuidada y cambiaba de coche cada ciertos años, siempre eligiendo algo bueno pero sin excesos. Pero para cierto tipo de vecinos, cualquiera que tenga un poco más se convierte en blanco de chismes. Empezaron los susurros, primero por curiosidad. ¿De dónde saca tanto dinero? ¿A qué se dedica? Luego la desconfianza. ¿Por qué tiene tantos terrenos? Debe estar ocultando algo. Y finalmente la envidia pura. No es justo. Tiene más de lo que debería. Yo lo ignoraba, sabía que esto le pasaba a cualquiera que avanzara en la vida, pero las cosas realmente cambiaron cuando la asociación de vecinos se metió en la historia. Esta asociación siempre había existido, pero nunca tuvo mucho poder. Era solo un grupo de vecinos entrometidos que actuaban como si controlaran todo. Al principio solo se quejaban de la basura y los baches, pero con el tiempo empezaron a comportarse como si fueran dueños del barrio. Hacían reuniones para decidir lo mejor para la comunidad, pero en la práctica era solo un grupo de chismosos que querían controlar todo. Y cuando se dieron cuenta de que yo tenía varios terrenos, decidieron que eso era un problema. Luego vino mi viaje. Después de años de trabajo me di el lujo de tomarme unas vacaciones largas, un viaje por todo el mundo. Solo se lo conté a unas pocas personas de confianza. Dejé mi casa asegurada Organic, con acento agudo, todo, y me fui. Ni se me ocurrió que debía preocuparme. Mis terrenos estaban registrados, pagados y todo en orden, pero cuando volví casi me desmayé en el camino a casa. Pasé por uno de mis terrenos y me quedé en shock. Donde antes había un lote vacío y bien cuidado, ahora había casas. Sí, casas, no eran chozas improvisadas, eran construcciones reales, pequeñas pero organizadas. Mi corazón se aceleró. Pensé que estaba en el lugar equivocado, pero no era mi terreno. Llegué a casa y traté de entender qué diablos había pasado. Fue entonces cuando un vecino apareció con esa sonrisa maliciosa de quien disfruta dar malas noticias. ¿Volviste? Pues sí, la asociación de vecinos decidió darle un mejor uso a esos terrenos abandonados. Yo pagaba todo a tiempo. Los mantenía limpios, nunca los dejé descuidados, pero en su mente, como no estaba construyendo nada, tenían derecho a decidir qué hacer. Organizaron un proyecto comunitario para dar vivienda a quienes la necesitaban en mi terreno sin avisarme, sin mi permiso. Y no fue solo uno. Cuando revisé mis otros terrenos también tenían construcciones. Algunas eran casas improvisadas, otras claramente construidas con dinero de terceros. Más tarde supe que algunas empresas incluso donaron materiales creyendo que era un proyecto legítimo. Me quedé sin palabras. ¿Cómo puede alguien simplemente decidir que una propiedad privada ahora pertenece a otra persona? Como una asociación de vecinos tiene el poder de hacer algo así? Y lo peor, cuando los confronté, actuaron como si yo fuera el villano, como si fuera un avaro que no quería ayudar a la comunidad. Sabía que tendría que pelear por esto, pero no tenía idea de lo que estaba por venir. Sabía que recuperar mis terrenos no sería fácil, pero no imaginaba el nivel de absurdo que estaba por venir.
Después de descubrir que la asociación de vecinos había simplemente tomado mis terrenos y construido casas para los invasores, mi primera reacción fue intentar resolver las cosas de la manera más racional posible. Reuní toda la documentación, fui a la sede de la asociación y pedí explicaciones, pero la respuesta que recibí fue puro desprecio. ¿O volviste? Pues sí, decidimos que esos terrenos estaban sin uso y resolvimos ayudar a la comunidad. Como que decidimos? Yo era el dueño. Tenía la escritura, había pagado los impuestos, todo estaba en regla y aún así me hablaban como si no tuviera ningún derecho sobre mis propias propiedades. Intenté mantener la calma, mostré los documentos, expliqué que esas tierras eran mías y que aquello era una invasión ilegal. ¿Qué respuesta recibí? Pero si ni siquiera los estabas usando mientras tú viajabas, estas familias no tenían donde vivir. ¿Realmente quieres desalojarlas? Me quedé en blanco. ¿Cómo se responde a algo así? Habían manipulado la situación de tal forma que ahora yo parecía el villano. Cualquiera que viera esto desde afuera pensaría que era un millonario sin alma tratando de expulsar a familias pobres de sus nuevas casas, pero no iba a aceptar eso. Intenté negociar, pregunté quiénes exactamente se habían apropiado de los terrenos, traté de entender si había alguna solución, sin tener que llevar la situación a otro nivel, pero cada vez que intentaba llegar a un acuerdo, ellos simplemente doblaban la apuesta. Decían que no necesitaba tanto, que la ciudad debía tener más viviendas sociales y que mis terrenos ahora estaban siendo usados para un bien mayor. Me di cuenta de que no tenían ninguna intención de resolver esto pacíficamente. Para ellos la decisión ya estaba tomada, así que llevé el caso a la municipalidad y ahí fue cuando descubrí que la asociación de vecinos ya se estaba moviendo. Antes incluso de que yo regresara habían iniciado una petición para convertir mis terrenos en una zona de interés social. Básicamente intentaban que el municipio oficializara lo que ya habían hecho a la fuerza, y lo peor, estaban difundiendo la historia como si yo fuera un especulador codicioso, alguien que compraba terrenos solo para dejarlos abandonados. Mientras la gente sufría, empezaron a aparecer artículos en pequeños periódicos locales, publicaciones en redes sociales, todo pintando a la asociación de vecinos como héroes luchando contra un terrateniente explotador. Hablaban de mí como si fuera un multimillonario sin rostro, dueño de media ciudad y no un vecino que había vivido allí durante años y que trabajó cada centavo para conseguir lo que tenía. Y entonces comenzaron las protestas. Al principio solo eran unas cuantas pancartas cerca de los terrenos con frases como vivienda para todos y la tierra es del pueblo, pero pronto escaló. Un día al salir de mi casa vi un grupo de personas en mi calle con carteles gritando consignas sobre cómo yo quería expulsar a familias. Algunos eran vecinos de toda la vida, gente que hasta hace poco me saludaba con cortesía, pero ahora estaban ahí mirándome como si fuera un enemigo público. Intenté hablar con ellos, intenté explicar lo absurdo que era todo esto, pero no importaba lo que dijera, ya habían decidido que yo era el villano. Las redes sociales se llenaron de ataques. Mi nombre apareció en grupos del barrio acusándome de demandar a familias trabajadoras. Algunos mensajes me describían como un especulador, alguien que compraba terrenos para dejarlos vacíos y lucrar después. Era surrealista. Y entonces recibí una amenaza velada. Un papel fue dejado en la puerta de mi casa. Decía: cuidado con quién te metes, esto no es solo terrenos. En ese momento entendí que esto no se iba a resolver solo con palabras. Si quería recuperar lo que era mío, iba a tener que pelear por ello. La amenaza en el billete no salía de mi cabeza: cuidado con quién te metes. Esto no es solo terrenos. Por más indignado que estuviera hasta ese momento, pensaba que solo estaba lidiando con un grupo de vecinos entrometidos, impulsados por un falso sentido de justicia y algo de
Envidia, pero ese mensaje tenía un tono diferente. Esto no era solo una disputa por tierras ni una protesta de gente que buscaba vivienda, era una advertencia. Al principio intenté ignorarlo, pensé que podía ser alguien intentando asustarme, pero había algo que no me cuadraba. Si solo se trataba de un grupo luchando por vivienda, ¿por qué me estaban amenazando? ¿Por qué hicieron todo esto justamente mientras yo estaba de viaje? Y sobre todo, ¿por qué estaban intentando oficializar la toma de mis terrenos con tanta rapidez? Algo no tenía sentido, así que decidí investigar. Empecé a hacer preguntas discretamente a algunas personas del barrio, aquellas que no estaban involucradas en el conflicto, gente que llevaba años viviendo allí, pero que no formaba parte de la asociación. Fue así como escuché los primeros rumores extraños. Muchos de los nuevos residentes de las llamadas casas comunitarias no eran exactamente familias sin hogar como la asociación quería hacer creer. Algunos eran parientes y amigos de los propios miembros de la asociación, otros se habían mudado desde otras partes de la ciudad atraídos por la promesa de un alquiler social. Eso me encendió una alarma. Seguí preguntando y descubrí que aunque públicamente decían que las casas eran para familias necesitadas, la realidad era muy diferente. La asociación de vecinos no había simplemente regalado las casas a la gente, les estaban cobrando un alquiler simbólico por vivir ahí, así que de eso se trataba. No era sobre vivienda digna, no era sobre justicia social, era sobre dinero. La asociación de vecinos había tomado mis terrenos y estaba lucrando con ellos. Habían montado un sistema en el que decidían quién podía vivir allí, y a cambio cobraban una tarifa mensual. Los precios variaban según el tamaño del lote y la ubicación. Algunas personas estaban pagando sumas bastante considerables por un espacio ahí, y no era solo eso, algunas casas estaban siendo vendidas. Si vendidas, personas estaban pagando por comprar un pedazo de mi terreno sin ningún documento, sin ninguna garantía legal, solo un acuerdo verbal o, en el mejor de los casos, un contrato inventado por la asociación. Eso lo explicaba todo, la rapidez con la que tomaron los terrenos, el apoyo exagerado de la asociación, la petición para hacer todo oficial, las amenazas. No estaba lidiando con un grupo de vecinos preocupados por la comunidad, estaba enfrentando un esquema organizado para hacer dinero a costa de lo que era mío. Ahora entendía por qué estaban tan empeñados en pintarme como el villano. Para ellos yo era un obstáculo, pero si pensaban que iba a aceptar esto en silencio, estaban muy equivocados. Lo primero que hice fue reunir pruebas. Hablé con algunas de las personas que estaban viviendo en los terrenos y sin saber nada me contaron que estaban pagando alquiler a un administrador de la asociación. Algunas incluso me mostraron recibos escritos a mano. Le tomé fotos a todo, grabé conversaciones, luego fui directo a la municipalidad. Presenté mis documentos, expliqué lo que estaba ocurriendo y dejé claro que iba a llevar el caso a la justicia para recuperar mis terrenos. Al principio algunos funcionarios intentaron minimizar el problema, sugiriendo que intentara llegar a un acuerdo con la asociación, pero cuando les mostré las pruebas de que estaban cobrando dinero ilegalmente, todo cambió. Era un caso serio. Una cosa era una ocupación ilegal, otra muy distinta era que una organización estuviera cobrando alquiler en terrenos que no le pertenecían. Inmediatamente presenté una demanda. Ya no se trataba solo de recuperar lo que era mío, ahora era una cuestión de principios. Ellos intentaron sacarme del camino porque pensaban que iba a aceptar que no tendría el valor de enfrentarme a la fuerza de la comunidad, pero lo que no esperaban era que yo tenía algo que ellos no tenían: el derecho legal sobre esas tierras, y no iba a parar hasta recuperar hasta el último metro cuadrado. Cuando presenté la demanda para recuperar mis terrenos, sabía que no sería fácil, pero tenía todo a mi favor: la ley, los documentos, los registros de
compra y las pruebas de que la asociación de vecinos estaba cobrando alquiler ilegalmente no había forma de que perdiera. Lo que no esperaba era que incluso después de ganar el juicio la batalla estuviera lejos de terminar. Desde que comenzó esta pelea me habían pintado como el villano de la historia. Las redes sociales estaban llenas de comentarios en mi contra, gente que ni siquiera conocía la situación me llamaba avaricioso, especulador, egoísta, decían que quería acaparar tierras, mientras la gente pasaba hambre, que no necesitaba todo eso, que estaba en contra de la comunidad y, lo peor, muchos decían abiertamente que la única razón por la que había logrado comprar tantos terrenos era porque tuve suerte o seguro hice algo sucio. Ahora solo él puede tener terrenos. ¿Por qué él puede comprarlo todo y nosotros no? Este tipo se cree el dueño de la ciudad. Nadie hablaba del hecho de que había trabajado años para conseguir esto, que ahorré cada centavo, que hice sacrificios para invertir para ellos. Solo tenía terrenos porque era privilegiado, pero el peor golpe vino cuando me di cuenta de que ni siquiera el ayuntamiento estaba interesado en resolver la situación. El juicio fue rápido. Cuando presenté las pruebas, el juez no tuvo más remedio que fallar a mi favor. La decisión fue clara: mis terrenos estaban siendo ocupados ilegalmente, tenía total derecho sobre ellos y la asociación de vecinos debía cesar de inmediato cualquier actividad financiera relacionada con esas propiedades. Gané, pero entonces vino el verdadero problema. A pesar de la sentencia a mi favor, el ayuntamiento se negó a hacer algo para desalojar a las personas de mis terrenos. La excusa siempre era la misma: es un tema delicado, debemos evitar un conflicto, estamos analizando la mejor solución. Pero estaba claro lo que realmente estaba pasando. Era época de elecciones, el alcalde y los concejales no querían verse envueltos en un escándalo que pudiera afectar sus campañas. Después de todo, con la forma en que se estaba contando la historia, yo era el empresario ambicioso intentando desalojar a familias pobres e indefensas. Sabían que si enviaban a la policía a expulsar a los invasores, eso se usaría en su contra. ¿Y quién pagaba el precio? Yo fui al ayuntamiento exigiendo una respuesta. Tienen que hacer cumplir la decisión del tribunal. Mis terrenos están siendo ocupados ilegalmente. El secretario de Vivienda me miró con la cara más cínica que había visto en mi vida. Entendemos su frustración, señor, pero estamos tratando con una situación humanitaria. Son familias que necesitan un lugar donde vivir. Queremos encontrar una solución pacífica. Solo estaban ganando tiempo esperando que yo me cansara y me rindiera. Salí de ahí furioso. Llamé a mi abogado exigiéndole que presionara al ayuntamiento que presentara otra demanda si era necesario, pero él fue claro conmigo: ganaste el juicio, pero no puedes obligar al ayuntamiento a actuar. Lo único que podemos hacer es presentar más recursos y tratar de obtener una orden de desalojo directa, pero eso puede llevar tiempo. Sentí una rabia que nunca antes había sentido. Simplemente estaban ignorando el hecho de que me habían robado lo que era mío. No importaba que hubiera hecho todo legalmente, que hubiera comprado con mi propio dinero, pagado impuestos, mantenido todo en regla. Ahora solo era algún tipo rico que quería quitarle la casa a los pobres, pero no iba a rendirme. Si el ayuntamiento no quería actuar, entonces encontraría otra manera de resolver esto y me aseguraría de que todos supieran la verdad. Si el ayuntamiento no quería actuar, entonces yo mismo iba a solucionar esta situación. Después de semanas de excusas, de protestas en mi contra, de políticos intentando sacar ventaja de mi pérdida, me di cuenta de que nadie estaba realmente interesado en hacer lo correcto. Solo querían seguir postergando el problema hasta que yo me cansara y me rindiera, pero no iba a rendirme. Los invasores estaban viviendo en lo que era mío, disfrutando de algo que yo había construido y por lo que había luchado. Usaban la excusa de la necesidad, pero en el fondo muchos de ellos ni siquiera eran
Realmente necesitados, tenían trabajo, tenían ingresos, pero estaban viviendo gratis porque alguien les había dado esa oportunidad. Pasé noches sin dormir pensando en cómo resolver esto. Ir por la vía judicial tomaría tiempo y ya estaba harto de que me señalaran como si fuera un criminal. Necesitaba una solución práctica. Entonces se me ocurrió una idea. ¿Cómo estaban obteniendo agua y electricidad? Fui a buscar respuestas. Al día siguiente fui a la compañía de electricidad y solicité un informe sobre mis propiedades. Presenté mis documentos de propiedad y pedí verificar si había cuentas activas a mi nombre, cualquier otra conexión registrada. Después de un tiempo de espera, la empleada volvió con una expresión preocupada: señor, encontramos varias conexiones eléctricas en sus terrenos. Algunas siguen registradas a su nombre, otras fueron instaladas recientemente con contratos que no parecen haber pasado por un proceso normal de aprobación, o sea, estaban usando mi electricidad. Respiré hondo para no explotar. Ahí mismo mantuve la calma y pregunté qué se podía hacer. La empleada explicó que como los terrenos aún estaban a mi nombre y las cuentas estaban siendo emitidas a mí, tenía total derecho a solicitar la desconexión inmediata. Entonces córtenla ahora. Ella dudó un poco. Pero señora, hay personas viviendo allí, le respondí fríamente. Personas que están ocupando ilegalmente mi propiedad. No es mi responsabilidad. Si tienen problemas, que vayan a la justicia. Tragó saliva y comenzó el proceso. El corte fue programado para los próximos días, pero no me detuve ahí. Salí de la compañía de electricidad y fui directo a la empresa de suministro de agua. Hice la misma solicitud, presenté mis documentos y pedí un informe sobre las conexiones. Para mi sorpresa, la situación era aún peor. Algunas conexiones de agua se habían hecho sin la documentación adecuada, mientras que otras eran completamente clandestinas, enganchadas ilegalmente a la red pública. De nuevo, la empleada intentó argumentar diciendo que cortar el suministro podría generar un problema social, pero en ese momento los problemas sociales no me importaban. Si el ayuntamiento quiere resolver esto, que encuentre otra solución, pero yo no soy responsable de suministrar agua a invasores. Después de una larga conversación aceptaron mi solicitud y enviaron la orden de corte. Ahora solo quedaba esperar los primeros días después del corte de electricidad. Los invasores intentaron resistir. Algunas casas tenían generadores, otras hicieron conexiones ilegales a los postes cercanos, pero cuando el agua fue cortada la situación cambió. Al principio escuché muchas quejas, gente diciendo que yo era inhumano, que estaba quitándole el agua a familias. Algunos incluso fueron a la asociación de vecinos para exigir una solución, pero la verdad era que ahora estaban solos. La asociación de vecinos, que antes era tan activa y llena de discursos sobre justicia social, desapareció. Sabían que habían perdido, sabían que ya no podían enfrentarse a mí. Después de una semana sin agua ni electricidad, algunas familias comenzaron a irse. Al principio aún había resistencia. Algunos intentaban recoger agua en vales de otros lugares, otros iban a pedir refugio a conocidos, pero conforme pasaban los días se volvió insostenible. 2 semanas después, los primeros barracones empezaron a desmontarse. Algunos invasores simplemente agarraron lo que pudieron y se fueron. Otros intentaron aguantar hasta el final, pero sin agua y sin luz ya no podían vivir allí. Poco a poco las casas fueron quedando vacías y entonces una noche recibí un mensaje de uno de los pocos vecinos que aún hablaban conmigo: tu terreno está vacío otra vez, se han ido. Al día siguiente fui a comprobarlo. Donde antes había gente viviendo, ahora solo quedaban estructuras abandonadas, muebles viejos y basura esparcida, pero los invasores se habían ido. Finalmente había recuperado mis terrenos. Cuando finalmente recuperé mis terrenos pensé que la pesadilla había terminado, pero subestimé el descaro de la asociación de vecinos. No aceptaron la
derrota y en lugar de seguir con sus vidas comenzaron a difundir aún más mentiras sobre mí esta vez. Era peor, ya no solo me llamaban avaricioso o especulador, ahora me atacaban abiertamente, decían que yo era un monstruo por haber expulsado a familias inocentes, hicieron un petitorio para intentar impedirme seguir perjudicando a la comunidad, algunos incluso trataron de convencer al ayuntamiento de que me prohibiera construir en mis propios terrenos, pero la verdad era que estaban furiosos porque habían perdido su mina de oro. Sin los terrenos que me habían robado, la asociación perdió influencia y sobre todo perdió dinero. Esa red de cobro de alquileres ilegales que manejaban desapareció de raíz y sabían que nunca volverían a montar un fraude como ese en la zona, pero la partida aún no había terminado. Yo no estaba ni cerca de sentirme satisfecho. Habían usado mi nombre para registrar electricidad para los invasores, habían explotado mis terrenos durante más de un año. Y ahora intentaban pintarme como el villano cuando en realidad los delincuentes eran ellos, así que presenté otra demanda. Esta vez iba por todo lo que me debían. Primero exigí una indemnización por haber usado mi nombre para registrar los servicios de electricidad. No fue un simple error administrativo, fue fraude. Presenté todos los documentos que demostraban que jamás autoricé ninguna conexión eléctrica en esas casas y que técnicamente estaban usando mi cuenta para pagar el suministro de energía. Luego reclamé los alquileres retroactivos. Al fin y al cabo esas casas estaban en mis terrenos y si las habían ocupado sin mi permiso, eso significaba que me debían alquiler, no solo desde que comenzó el proceso legal, sino desde el inicio de la invasión, lo que incluía el año entero que pasé viajando por el mundo y los meses adicionales de juicio. Y por último llegó la parte que hizo explotar a la asociación. Las casas construidas en mi terreno ahora eran mías ilegalmente. Cualquier estructura construida en propiedad privada pertenece al dueño del terreno como nadie tenía documentos que demostraran que esas casas fueron construidas con permisos oficiales. Me otorgaron la propiedad de todas ellas sin pagar un solo centavo. El líder de la asociación casi se desmayó cuando se enteró. Intentaron de todo para revertir la decisión. Dijeron que yo no podía robarle las casas a la comunidad. Intentaron argumentar que las familias merecían una indemnización, como si yo les hubiera pedido que construyeran ahí, pero el fallo judicial fue claro: el terreno era mío y todo lo que estaba sobre él también. Y entonces llegó la estocada final. Las multas y los alquileres retroactivos sumaban una cifra absurdamente alta. La asociación no tenía forma de pagar todo, así que el que terminó cargando con la mayor parte de la deuda fue el líder de la asociación. Vi la oportunidad perfecta para mi último movimiento. Compré su casa. Era una casa grande en una de las mejores zonas del barrio y obviamente no quería venderla, pero con una deuda monumental sobre sus hombros no tuvo opción. Le hice una oferta que no podía rechazar, no porque fuera un buen negocio para él, sino porque era la única forma de no perderlo todo de golpe. Cuando firmó los papeles, la mirada de odio en su rostro no tuvo precio y luego me aseguré de expulsarlo del barrio. Tuvo que irse humillado, sin influencia, sin casa, sin poder. La asociación perdió completamente el control que tenía y nunca más intentaron meterse conmigo. Al final no solo recuperé mis terrenos, salí ganando y aprendí una lección valiosa: quien intenta aprovecharse de lo que no le pertenece, tarde o temprano paga el precio.